¿Cuál es el aspecto más exasperante del aumento de antisemitismo en Estados Unidos después del 7 de octubre? Hay mucho por lo que enojarse al pensar en el ataque contra los judíos por parte de la mayoría de la izquierda estadounidense, así como por las voces estridentes de la derecha. Pero quizá el error no sea solo de los que propagan odio y buscan normalizar el odio hacia los judíos. Es la disposición de tantos judíos liberales a aceptar la idea de que siempre han sido víctimas en Estados Unidos, esencialmente invitados tolerados, en lugar de ciudadanos en pie de igualdad. Ciudadanos que han jugado un papel en la construcción de Estados Unidos y que, salvo en muy pocas ocasiones, nunca sufrieron persecución como lo hicieron en otros lugares. Hoy, en Think Twice, profundizamos no solo en las raíces de la crisis contemporánea del odio hacia los judíos en Estados Unidos, sino que también intentamos entender por qué tantos de nosotros no comprendemos por qué han sido traicionados por antiguos amigos, junto con la periodista Bachi Unger-Sargon, autora del nuevo libro The Jews and the Left. Hola y bienvenidos a Think Twice. El problema con la mayoría de los judíos estadounidenses no es solo que sus líderes y organizaciones principales les han fallado, o que sus aliados tradicionales les dan la espalda. Después de un aumento en el antisemitismo tras la mayor masacre de judíos desde el Holocausto, el 7 de octubre de 2023, el verdadero problema es que la mayoría de los judíos estadounidenses que son políticamente liberales no entienden que seguir apoyando un movimiento que los define como opresores blancos es, en el mejor de los casos, autoboicot y, en el peor, suicida. Su lealtad a la izquierda política pudo haber tenido sentido hace un siglo, cuando el odio hacia los judíos era, al menos en Europa, en gran parte un proyecto de la derecha, y cuando los liberales defendían ideas sobre igualdad de oportunidades, protección de los trabajadores y apoyo a Israel. Pero ese ya no es el caso. Ahora la izquierda está dominada por personas con credenciales que han reemplazado estas ideas tradicionales con las doctrinas progresistas y tóxicas de la teoría crítica de la raza, la interseccionalidad y el colonialismo de colonos. Eso otorga un permiso para el antisemitismo y la causa del genocidio judío en Israel. Más concretamente, aferrarse a la izquierda bajo estas circunstancias es un abandono de los valores que hicieron de Estados Unidos un lugar excepcionalmente acogedor para los judíos. Al aceptar la visión del mundo de estos extremistas, los judíos liberales no solo han menospreciado a Estados Unidos, sino que, casi sin saberlo, han abandonado sus propios derechos a ser considerados parte de la sociedad en igualdad de condiciones aquí. Ahora, una persona que ha reflexionado mucho sobre este problema es la autora y periodista Bachi Unger-Sargon, y estamos muy contentos de tenerla de vuelta con nosotros hoy. Bachi Unger-Sargon es presentadora de fin de semana y conductora de Bachi en News Nation. Es exeditora de Newsweek y The Forward, y autora de 3 libros, entre ellos el de 2022 Bad News, How Woke Media is Undermining Democracy. 2024 Second Class, How the Elites Betrayed America's Working Men and Women. Y su más reciente, The Jews and the Left. Bachi Unger-Sargon, bienvenido de nuevo a Think Twice. Muchas gracias por invitarme. Bueno, Bachi, es un gusto verte de nuevo y muchas gracias por acompañarnos hoy. Quiero empezar preguntándote sobre lo que claramente es la idea clave de tu nuevo libro, The Jews and the Left, que es el error que muchos judíos liberales cometen al pensar en su propio estatus en Estados Unidos. Tú argumentas que, lejos de ser simplemente tolerados, huéspedes en otra parada más de la diáspora que tal vez tengan que abandonar, como en todas las demás naciones donde los judíos han residido durante los últimos 2000 años que ellos son, y han sido, desde el mismo inicio de la historia estadounidense, socios en pie de igualdad aquí. ¿Por qué tantos judíos parecen no saber esto? ¿Y cómo ha impactado esto en su respuesta al aumento de antisemitismo después del 7 de octubre? No se dan cuenta porque están sobreeducados. Van a las mismas universidades prestigiosas a las que van todos los miembros de la DSA, que básicamente son fábricas de ideologías progresistas. Muchos judíos, increíblemente, logran salir de ahí sin verse afectados por esa ideología progresista. Muchos otros no lo lograron, y aún así el 7 de octubre fue como una falla en la Matrix. Ellos siempre habían asumido que los considerarían parte de los oprimidos cuando llegara su turno. Y estaban, ya sabes, totalmente horrorizados al descubrir que los progres los consideraban opresores, incluso en medio de un evento tan horrible como el 7 de octubre,
Y luego, por supuesto, está el 30% que votó por Zohran Mamdani, que son exactamente indistinguibles de cualquier miembro promedio de la DSA, adoctrinados en el antisionismo y el antisemitismo que se ha convertido en la característica definitoria de la izquierda hoy en día, la condición sine qua non, el factor más importante. Así que creo que el problema es una cuestión de mentalidad, una de educación, una de entorno. Ese mismo entorno en la izquierda de personas sobreeducadas y acomodadas, ya sabes, con credenciales de las instituciones más elitistas, que es la fuente de todo el antisemitismo en la izquierda, resulta ser el entorno al que pertenece el judío estadounidense promedio y que desea para sus hijos. Y creo que hay como una disonancia cognitiva que muchos están experimentando ahora, porque no se dieron cuenta de que esta visión del mundo no solo odia a los judíos, sino que también odia a las personas que hicieron de Estados Unidos un lugar tan acogedor para nosotros. Y en ese sentido escribo en el libro, no solo se han autosaboteado, sino que en realidad es una gran traición a todo lo que este país alguna vez hizo por nosotros. Gracias por sintonizar Think Twice. Ya sea que nos estés escuchando en cualquiera de las plataformas de podcast o viéndonos en vivo en Facebook, X o en el canal de YouTube de JNS, por favor dale like y o suscríbete a JNS. Haz clic en la campana para recibir notificaciones y déjanos buenas reseñas. Además de Think Twice, hay un podcast diario de Jonathan Tobin donde comparto más noticias y análisis contigo sobre los temas más importantes que enfrentamos hoy en día. Puedes encontrar el Daily Show con el nombre de Jonathan Tobin Daily en el canal de GayNS donde sea que escuches tus podcasts. Y ahora, de regreso al programa de hoy. Sí, y creo que uno de tus puntos clave es que los judíos liberales, o aquellos judíos que, como dices, han sucumbido al virus mental woke, han adoptado el estatus de víctimas en Estados Unidos, como si no fuera diferente de Europa. Así que queremos profundizar más, no solo sobre el virus mental woke, sino sobre el pesimismo judío en Estados Unidos después del 7 de octubre. No hay duda de la traición a los judíos por parte de Harvard, Yale, Princeton, Columbia y el resto del establecimiento académico, así como de las artes. Y la elección de personas como Zohran Mamdani ha deprimido profundamente a muchos judíos liberales, e incluso ha llevado a algunos judíos conservadores, que conozco, a pensar que este es el comienzo del fin de lo que llaman la edad de oro de la comunidad judía estadounidense, pero que tú, creo, argumentas correctamente, fue solo, ya sabes, lo que la comunidad judía estadounidense siempre fue. Mientras que ellos, como señalas, malinterpretan el pasado estadounidense. Sí. Creo que la pregunta clave ahora también es, ¿por qué están equivocados sobre el futuro? Están equivocados sobre el futuro porque están equivocados sobre el pasado. Quiero decir, ¿sabes? Escucho, por supuesto, a judíos decir eso todo el tiempo. Esto es como ese momento que mis abuelos describieron en Alemania, donde pensaban que eran ciudadanos alemanes increíbles y cómo podría Alemania volverse en su contra. Esto no se parece en nada a eso. Los peores momentos en la historia de Estados Unidos no se parecieron en nada a eso, porque esos abuelos estaban rodeados de personas que odiaban a los judíos, y tal vez en la sociedad más educada no era aceptable decirlo por un momento, pero ellos sabían que, ya sabes, si rascabas un poco bajo la superficie, la tierra gritaba con la sangre de los judíos. Y la tierra estadounidense es exactamente lo opuesto. La tierra misma rechazó el odio hacia los judíos desde el momento en que el primer judío pisó suelo estadounidense en 1654, y es una traición asquerosa e imperdonable reescribir esa historia y convertirnos en víctimas para ganarnos el favor de malditos antisemitas. Es asqueroso darle la espalda a los estadounidenses cristianos que hasta el día de hoy nunca nos traicionarían y siempre nos apoyarán. Y los llamamos nacionalistas blancos y antisemitas. Es asqueroso. Y escribí este libro para que fuera una llamada de atención para nuestra comunidad porque esto es una traición total. Si nuestros abuelos pudieran ver las cosas por las que nos quejamos, se revolcarían en sus tumbas. O sea, es simplemente ridículo. Y sabes que esto no es una opresión sistémica profunda porque el gobierno siempre está de nuestro lado. Y eso es lo más increíble de todo. Y siempre lo ha estado, Y como siempre señalas. lo ha estado, y siempre lo ha estado. Sí. Que había antisemitismo en Estados Unidos. Por supuesto que lo había. Había cuotas para los judíos. ¿Sabes? El año antes de que se instituyeran las cuotas, el 20% de la generación entrante de Harvard era judía. Decían algo así como, son demasiados judíos. Como, pon una cuota, ya sabes, 4%.
Estoy en contra de las cuotas, ¿de acuerdo? Creo que son terribles. Duraron muy poco Hasta que tiempo se y las reimpusieron en eliminaron cierta muy medida, rápido. ya sabes, Así en es, la así es, actualidad. así es. Aunque por supuesto no ves el mismo tipo de indignación en defensa de los asiático-estadounidenses, quienes son las verdaderas víctimas del sistema de cuotas actual, de la misma manera. Eran vecindarios con restricciones. Había clubes de campo que no permitían la entrada de judíos, ¿verdad? Todo esto existía, claro, pero cada vez que el gobierno intervenía, lo hacía a nuestro favor. Y además, desde el momento en que los judíos llegaron aquí, fueron vistos no solo como iguales, sino como socios valiosos en la fundación de esta gran nación. Los padres fundadores amaban a los judíos. Nos veían como los herederos del fuente original de la civilización que intentaban construir aquí. Y en ese sentido éramos profundamente valiosos para ellos y centrales y fundamentales para la forma en que imaginaban este nuevo mundo. Y reescribir todo eso porque la única moneda de cambio que la izquierda acepta hoy en día es el estatus de víctima y la opresión. Simplemente creo que es una traición a la historia estadounidense, es una traición a la historia judía. Y eso tiene que parar. Tenemos que pensar en cómo salir de eso porque está causando muchos de los problemas que estamos teniendo ahora mismo. En tu libro, enfrentas la misma pregunta que muchas personas inteligentes como Norman Podhoretz y otros han tratado de responder. ¿Por qué los judíos son liberales? Y lo haces llevando a tus lectores a un recorrido por la historia estadounidense, la historia judía estadounidense. En resumen, ¿por qué los judíos se encontraron tan cómodamente situados en la izquierda política en la primera mitad del siglo XX? ¿Y por qué tantos permanecen ahí a pesar de que la izquierda, tal como está constituida ahora, les es hostil a ellos y a sus intereses? Así que esas son las dos preguntas que me propuse responder en el libro. Estoy segura de que tú, al igual que yo, te hacen mucho esta pregunta de personas no judías, de cristianos, de conservadores, como ¿por qué los judíos votan por los demócratas cuando los demócratas los odian y nosotros los queremos? Sabes, me hacen esta pregunta todo el tiempo, y quería responder ambas partes de eso. ¿Por qué los judíos se volvieron demócratas? Y luego, ¿por qué la izquierda se volvió en su contra? Los judíos se volvieron demócratas por razones muy razonables. Para empezar, donde surgió el antisemitismo durante la mayor parte del siglo XX, hasta digamos 1967 o 1970 fue en la derecha. A principios de siglo, como sabes, entre 1 millón y 2 millones de judíos rusos emigraron aquí. Estaban en la miseria y encontraron trabajo en la industria textil, donde fueron terriblemente explotados, en su mayoría por judíos que habían llegado unos años antes que ellos. Reunieron un poco de capital y abrieron un taller de explotación laboral. Y muchos de ellos terminaron haciendo eso. El proletariado judío resultó ser algo de muy corta duración, ni siquiera una sola generación. En 15 años la mayoría de los judíos, ya sabes, eran dueños de los medios de producción, por así decirlo, y sus hijos terminarían convirtiéndose en profesionales. Pero estaban en la miseria en esos primeros años, ya sabes, en los 1900, los 1910, los 1920, y comenzaron el movimiento obrero porque creían que debían tener derecho a la dignidad como trabajadores. Y a medida que fueron escalando posiciones y aprovecharon el capitalismo estadounidense, estaban buscando un movimiento que no fuera solo socialista, sino que tuviera una apreciación equilibrada del capitalismo sin sacrificar la dignidad del trabajo. Y realmente encontraron eso en el New Deal, que ya sabes, básicamente ellos lo escribieron. Los antisemitas lo llamaron el Jew Deal, pero Francis Perkins te habría dicho, ya sabes, que los abogados judíos estaban enormemente sobrerepresentados en la redacción de esa legislación. Y esa era la idea crucial, que combinaba un respeto por el capitalismo con un respeto por el trabajo, que era donde estaba la comunidad judía. Así que ellos, ya sabes, al principio eran socialistas y luego, de alguna manera, mataron el movimiento socialista porque realmente no reflejaba dónde estaban ellos como comunidad. Así que eso tenía mucho sentido. FDR salvó al país de la depresión. Fue idolatrado por los judíos estadounidenses porque lo veían como el hombre que derrotó a Hitler. En ese momento no sabían realmente lo poco que se hizo para rescatar a los judíos. Y mi amiga Toby, que es una sobreviviente del Holocausto y se sienta junto a mí en la sinagoga, ella me contó que cuando se mudaron aquí por primera vez, no podían entender por qué los judíos amaban tanto a FDR. Para ellos, él era el hombre que, ya sabes, durante 4 de los 5 años de la guerra, no se enfrentó al Departamento de Estado, que era profundamente antisemita. Y ella dijo, ya sabes, al principio hablábamos de eso, y luego me dice, rápidamente aprendimos a mantener la boca cerrada porque los judíos estadounidenses no querían escuchar, Pasó otra simplemente lo generación antes idolatraban. de que. Más o menos, la generación que creó el movimiento por los judíos soviéticos se inspiró en la disidencia contra eso. Así es, así que eso tenía mucho sentido. Sabes, esto nos lleva al movimiento por los derechos civiles.
Así es como entiendo esto. Sabes, la marcha a través del puente Edmund Pettus ocurrió solo 20 años después de que Auschwitz fuera liberado. Los judíos estaban enormemente sobrerepresentados en el movimiento por los derechos civiles. Por supuesto, el 90% del movimiento por los derechos civiles eran personas negras, pero del 10% que eran blancos, entre el 50 y el 70% eran judíos. Eran un tercio de los mártires blancos. Eran el 70% de los abogados que trabajaban en leyes de derechos civiles. Eran más del 50% de los Freedom Riders. Esto era algo muy cercano al corazón de los judíos estadounidenses. Ahora, hoy en día, los judíos estadounidenses mirarán hacia atrás e impondrán una perspectiva interseccional anacrónica, y dirán que los judíos estuvieron representados en el movimiento por los derechos civiles porque nosotros también fuimos oprimidos, y entendimos que solo puedes luchar contra el antisemitismo si también luchas contra la islamofobia y si también luchas contra el racismo antinegro. Bien, los judíos de esa época sabían que eso era una tontería. Participaron en el movimiento por los derechos civiles porque sabían que nunca habían sido oprimidos aquí. Vieron a los judíos llegar aquí. Mi amiga Toby se mudó a Nueva Orleans. Ella llegó aquí 6 meses antes de que Nueva Orleans fuera desegregada. Pasó de ser una persona oprimida casi hasta la extinción por su raza en Europa a ser beneficiaria de un sistema de segregación racial muy parecido al apartheid en el sur de Estados Unidos. Pero los judíos estadounidenses sabían que ellos nunca habían pasado por eso, sabían que nunca los habían tratado como trataban a los negros. Y lo sentían como una carga espiritual el llevar las libertades y la igualdad que cada judío estadounidense había disfrutado desde el momento en que llegamos aquí, llevar eso a los estadounidenses negros, a sus vecinos negros. Así que todo esto explica muy bien por qué los judíos se sentirían más identificados con el Partido Demócrata, y mientras tanto, cada vez que había antisemitismo, venía de la derecha. Todo eso empezó a cambiar a finales de los años 60. Después de que el Dr. King fue asesinado, él tenía una relación muy cercana con la comunidad judía, pero su movimiento fue reemplazado por el movimiento del poder negro, que era muy antisemita. Ellos se veían a sí mismos como parte de los movimientos postcoloniales. Se identificaban con los palestinos. Israel tuvo esta gran victoria, una victoria militar en 1967 impactante, lo que hizo que le interesara al gobierno estadounidense por primera vez, por cierto. Antes de eso, no habían estado muy interesados en Israel. Sí, ese es un punto muy importante que mucha gente La malinterpreta. gente realmente lo pasa por alto. Empezaron a ver a Israel como un aliado crucial en la lucha contra los soviéticos. Por supuesto, los soviéticos se habían puesto del lado de los árabes. Empezaron a promover esta narrativa de que el sionismo es racismo. Y los estadounidenses empezaron a ver a Israel como una amenaza potencialmente muy grande contra los soviéticos. De hecho, tenían razón sobre eso. Y así fue. De hecho, Nixon, un antisemita empedernido, fue el primero en decir: tenemos que darles mucho dinero a los judíos, mucho más dinero del que les estábamos dando, que eran como $350 millones al año en ayuda hasta ese momento. Y él dice, sacaron un número de la nada. El punto de ese número, que eran 2.000 millones, era simplemente para enviarle un mensaje a los soviéticos. No tenía nada que ver con los evangélicos, no tenía nada que ver con AIPAC ni con los judíos estadounidenses. El punto era sorprender a los soviéticos y decir, este es nuestro puesto avanzado ahora. Así que ahora estamos en el juego y será mejor que lo reconozcan. Ese era todo el punto de eso. Así que todo esto, ya sabes, tenía sentido. Pero en ese momento, la izquierda realmente estaba volviéndose en contra del militarismo. Realmente estaba en contra de las victorias militares, del poder militar. Era el apogeo de la guerra de Vietnam. Y por supuesto, ya en los años 70 esto realmente empezó a intensificarse. Así que tenías esto, la manera en que la izquierda era como el movimiento del poder negro, identificándose con todos los oprimidos en el mundo. Y luego lo que tenías eran los filósofos franceses posmodernistas, los postestructuralistas, que básicamente le dieron este entendimiento intelectual a lo que había sido esta furia activista contra el militarismo. Y ya sabes, este apoyo emocional a los oprimidos y a los necesitados, y ya sabes, a las naciones africanas deshaciéndose de los colonizadores blancos. Los postestructuralistas llegaron y dijeron, mira, no hay diferencia entre el bien y el mal. Toda la base judio-cristiana de la civilización occidental es una tontería. Solo existen los poderosos frente a quienes no tienen poder. Solo existen instituciones que ejercen poder sobre quienes no lo tienen, y esto se propagó como pólvora en las universidades estadounidenses y colonizó totalmente todas las humanidades, todas las ciencias sociales. En el libro explico con gran detalle exactamente cómo sucedió esto en la práctica. Y luego todo esto junto, así que tenías la parte activista, tenías la parte intelectual universitaria. Pero según mi interpretación, y esto lo reconocerás por mis otros libros,
¿Esto se habría quedado en los claustros universitarios sin la parte económica? El modelo económico de Reagan y luego el neoliberalismo, que decía, necesitas un título universitario para tener acceso al poder y al sueño americano. Porque lo que eso hizo fue decir, mientras más tiempo pases expuesto a estas ideas tontas, a esta adoración de la debilidad y este rechazo de la civilización occidental judeocristiana, más alto podrás escalar en la sociedad estadounidense. Y sin esta exposición a Foucault, a los Panteras Negras y a toda esta basura, no podrás alcanzar la versión más básica del sueño americano. Eso fue lo que lo sacó de la universidad y lo difundió por el corriente principal del Partido Demócrata, que ahora es parte de la universidad, educados, los medios, pero también, ya sabes, todo el Departamento de Recursos Humanos. Cualquiera que trabaje en organizaciones sin fines de lucro, cualquiera que trabaje en una de estas industrias que le da prioridad a un título universitario. Y mientras tanto, la oposición a eso, los cristianos, la clase trabajadora, la gente rural estaban perdiendo poder político y cultural porque estaban en la ruina. Y eso es lo que realmente marcó la perdición para, creo yo, nuestra cohesión como nación, pero también nuestra capacidad de luchar contra esto. Se convirtió en la lengua franca, no solo de las élites, como lo era cuando Tom Wolfe escribía sobre eso, sino realmente de cualquier persona de nivel medio, de inteligencia promedio, cualquiera que aspire a algún tipo de poder en Estados Unidos. Y creo que ahí es donde realmente se volvió algo totalmente común, de tal manera que cuando ocurrió el 7 de octubre, cualquiera que tuviera un título universitario, que hubiera pasado por esta, ya sabes, máquina de tonterías del virus mental woke, literalmente no tenía la capacidad de dejar atrás la idea de que, bueno, jamás debe ser el bueno porque tiene menos poder frente a Israel imperialista y militarizado. Sí, creo que es una gran observación. Y ya sabes, en el contexto de tu libro, quiero decir, una de las cosas que me encanta es que nos das estas viñetas de judíos defendiéndose, de judíos diciendo, oye, aquí es diferente. Y no vamos a aceptar ninguna de estas tonterías, ya sabes, que aceptamos en cualquier otro lugar. Y sin embargo, y ya sabes, me encanta la historia sobre el funeral del rabino que fue interrumpido en, ya sabes, Nueva York a principios del siglo XX y luego se defendieron. Y es como, ya sabes, esto era como, bueno, esto no es Rusia, sabes, no lo vamos a tolerar. Sí, Pero si adelantamos un siglo, parece que los judíos están dispuestos a tolerarlo, sí. porque piensan que, ya sabes, lo merecen. ¿Sabes? Y es muy frustrante para los que lo vemos en perspectiva, pero tiene todo el sentido. Y volviendo al punto de partida con el virus mental del wokismo. Pero, ya sabes, todo esto se remonta a estas teorías tóxicas de izquierda, ya sabes, que nos trajeron los franceses y la escuela de Frankfurt, que de alguna manera se apoderaron de la academia, de las artes, de gran parte de nuestro discurso público y del periodismo. Y por eso estamos en una posición donde los judíos quedan de alguna manera al margen, viendo todo desde fuera. Lo están tolerando porque hay incentivos sociales para hacerlo. Nadie está siendo amenazado físicamente. O sea, esto es lo que tanto me molestó sobre el discurso de que, ya sabes, los estudiantes judíos no están seguros. Sabes, es como que se publicó un estudio que encontró que, no sé si era la mayoría, no recuerdo los números exactos, pero una gran proporción de los manifestantes en los campamentos del campus eran personas no binarias, ¿ok? Estas no son personas que resulten físicamente intimidantes. Era No quiero agnóstico. entrar en estereotipos delicados, pero sé a lo que te refieres. Un Este no solo era el equipo estaba- de fútbol americano, que estaba ahí. Exactamente, era como eran en su mayoría mujeres. Había muchas personas no binarias, mucha gente queer, ya sabes. Tienes Queer, ahí. ¿cómo se autodefinen? Queer, no lo estamos Sí, usando como un exactamente. insulto. La idea de que se animaba a los estudiantes judíos a temblar ante esto. Permanezcan resguardados donde están. Les decían, ya sabes, las autoridades judías que permanecieran resguardados donde estaban. Realmente me horrorizó eso. Habiendo sido objeto de protestas, puedo decirte que hay algo aterrador en eso. Te llega hasta lo más profundo del alma porque actúan como zombies. No te hablan, no te miran como si fueras un ser humano. Hay una persona que es como la vocera, que ya sabes es una completa psicópata, y el resto de ellas simplemente
Intentarás dirigirte a ellas como a un ser humano y ni siquiera te mirarán. Y como todas hemos visto películas de zombies, eso es muy aterrador, pero no estás bajo una amenaza física. Revisé, ya sabes, tantos de los 10.000 incidentes registrados por la Liga Antidifamación como pude. La gran mayoría eran cánticos, protestas y grafitis y, ya sabes, ese tipo de cosas asquerosas. O sea, no me gustan esas conductas, no estoy justificando nada de eso. Pero la idea de que los estudiantes judíos deban tener miedo de esto me pareció sumamente insultante. Y el punto es como, exactamente, ¿por qué? ¿Por qué no están luchando? Y estuve en un evento recientemente en el I de la calle 92 y la gente decía, bueno, ¿qué deberíamos hacer? O sea, se siente como que la derecha con J.D. Vance y los Groypers y Tucker y luego la izquierda con Mamdani y la DSA y todos odian. ¿Qué deberíamos hacer y por quién deberíamos votar? Y dije, no me importa por quién votes, elijas el lado que elijas, elige un lado y lucha. Quiero decir, lucha. No hay nada más antiestadounidense que el antisemitismo, y que tú te rindas o digas, estoy empacando mis cosas y me voy a Israel. ¿Qué demonios? Vete, no te necesitamos, yo no me voy a ningún lado, me voy a hundir con este barco. ¿Y sabes qué? Este barco no se va a hundir porque el 80% de los republicanos siguen siendo sumamente pro-Israel. O sea, un lado sí tiene un verdadero problema. Y por cierto, eso también va a cambiar porque van a perder mucho si eligen a este tipo en Michigan, este Al-Sayed. Va a perder por 10 puntos contra Mike Rogers. Y los demócratas, hay una cosa que realmente odian y es perder elecciones que pueden ganar. Si eso pasa, vas a ver un cambio masivo de regreso al centro porque Haley Stevens, por supuesto, se está postulando como moderada y se está postulando como pro. Orgullosa de aceptar dinero de AIPAC como moderada, así que siento que mucho del miedo está exagerado y también es una traición a la historia que hemos disfrutado aquí. Supongo que, ya sabes, puedo escuchar a mis oyentes y audiencia diciendo, pero ¿qué hay de los incidentes de violencia judía donde solo estamos, ya sabes, hablando? Menos de una semana después de un ataque con arma blanca en Nueva York, que fue grave, sucedió justo después del último comentario anti-israelí de Mamdani. Ya sabes, su discurso de genocidio y libelo de sangre. Ha habido otros incidentes de violencia. Sabes, no es una lista muy larga, pero es suficiente. Sabes, para servir. Como sabes, hay una razón para estar preocupado de que, sabes, hay una tolerancia al antisemitismo y una tolerancia al antiantisemitismo. Eso se ha vuelto algo común, sabes, por los medios progresistas, por el New York Times, por tantas otras personas dentro del discurso público estadounidense. No puedo decirle a la gente que no tenga miedo de eso. La pregunta es, ¿cómo deberían responder a eso? No si es serio o no. Bueno, primero que nada, quiero decir, la izquierda es extremadamente violenta en este momento. Una cuarta parte de las personas de izquierda que se consideran muy liberales piensan que la violencia política está bien. No la estamos pasando peor que los cristianos, no la estamos pasando peor que los conservadores. Quiero decir, ellos robaron el figura del movimiento cristiano juvenil Charlie Kirk. Sabes, estamos en buena compañía. La izquierda es malvada, violenta y apesta y debe ser derrotada. Y debemos averiguar quiénes son nuestros amigos y quiénes están a nuestro lado y luchar hombro a hombro con ellos. Por supuesto, es una época aterradora. La izquierda está radicalizada. Es un momento aterrador si eres dueño de una propiedad en la ciudad de Nueva York. Acabas de ser doxeado por el asqueroso alcalde antisemita. Él odia a los judíos. Difundió un libelo de sangre. Está incitando a la violencia contra Netanyahu. Ha declarado la guerra a los judíos. Y sí, los márgenes de la sociedad van a responder a ese llamado como vimos en Nueva York. No es así. No lo estamos pasando peor que los cristianos blancos. Simplemente no es cierto. Y es nuestra propia miopía la que nos ha alejado de nuestros amigos que están pasando por lo mismo, porque las mismas personas que nos odian a nosotros los odian a ellos. Siempre dicen que para luchar contra el antisemitismo tienes que luchar contra la islamofobia. Van de la mano. Es la mayor tontería que he escuchado. La gran mayoría de la violencia contra los judíos es perpetrada por musulmanes. Sí, me Quiero refiero a la decir- islamofobia. En la práctica es simplemente notar el antisemitismo No musulmán. podría estar más de acuerdo. Pero hay personas que nos apoyan. Hay personas que están horrorizadas y asqueadas por el antisemitismo. Es solo que la mayoría de los judíos no lo saben porque no ven Fox News. Así que, de alguna manera, como comunidad, nos arrinconamos en una esquina donde el único mecanismo de supervivencia era ganarnos el favor de personas que nos desprecian.
no nos quieren, no quieren nuestro dinero. Sabes, hasta hace poco, el 50% de las donaciones que iban al Partido Demócrata eran de judíos. Ahora el Partido Demócrata está en Sí, bancarrota. parece que ¿Y sabes por qué? esa es la gran Echas a los noticia de esta judíos. semana en Washington. Sí. Sí, o sea, tal vez necesitaban algo de ese dinero de AIPAC, no lo sé. ¿Sabes? Escucho a judíos todo el tiempo decir, ¿por qué le daría a un partido que activamente no me quiere? Paren, dejen de arrodillarse, judíos, y dejen de suplicar aprobación de personas que nos odian. Es un insulto a la historia judía y es un insulto a la historia estadounidense. Tenemos que dejar de ser leales a un solo lado y recuperar nuestra lealtad a esta nación, la nación más grande en la historia de la humanidad. Sí, veamos un poco más a fondo el futuro de los demócratas. Ya sabes, acabas de decir algo muy optimista sobre el futuro de los demócratas, ¿sabes? Básicamente estás prediciendo eso, y te he escuchado decirlo en otros lugares, que en 2028 crees que los demócratas van a elegir a un moderado, no a alguien de la izquierda interseccional, para ser el candidato presidencial. Y de hecho, si el Sayed es aplastado en Michigan, ya sabes, ese podría ser el mensaje que los demócratas tomen de eso. Yo solo diría que la izquierda del Partido Demócrata realmente es, ya sabes, esa es la base. Ese es el voto, ya sabes, esa es la gente que vota en las primarias. Y, ya sabes, el tres ciclos Puedo estar en electorales desacuerdo con eso. presidenciales. Para mí, la base del Partido Demócrata son las mujeres negras, y ellas odian estas tonterías. Quiero decir, ellas odian esto. No les interesa a alguien así. Hubo una buena cita en CNN donde alguien dijo, Abdullah Said se preocupa más por Cisjordania que por el lado oeste de Detroit. No les importa Israel, no les importa Ucrania. Ellas quieren moderación. Las demócratas negras son las más conservadoras de la coalición demócrata, lo cual se oculta porque es muy probable que voten por los demócratas. Socialmente conservadoras, sin duda. Socialmente conservadoras. Así que para mí, la idea de que la DSA sea como la base realmente está dejando fuera una gran parte de la historia. Y es difícil emocionarse por la moderación como la mesura. Ese es un problema de comunicación que tienen los moderados, pero ya sabes, la mayoría de los estadounidenses se consideran moderados. No quieren a MAGA, no quieren a DSA. La DSA es sumamente impopular entre los independientes y con muchos demócratas que simplemente no tienen interés en lo que ofrecen, lo cual, claro, como yo vivo en Nueva York, es difícil de ver porque aquí tienen tanto éxito. Pero en todos lados donde tienen éxito, lo logran entre personas con estudios, los ricos y la gente blanca. Es un socialismo de y para los ricos. Al-Sayed finalmente publicó sus declaraciones de impuestos. Este tipo es millonario, tiene propiedades. Es un consultor de salud. Adiós. Por supuesto que lo es. Consultor de salud, su esposa no acepta Medicare. Sí, ¿quién El es un Medicare doctor para que no todos lo acepta seguro entregó. médico? Sí. Es simplemente perfecto. Cada uno de ellos es así y es gracioso porque dicen que es islamofóbico señalar estas cosas. ¿Por qué todos los musulmanes tienen que odiar a Israel? ¿Por qué es así? Se supone que yo no debo notar eso, ¿sabes? Otro estudio salió recientemente. Pew encontró que el 44% de los musulmanes estadounidenses apoyan a Hamas. Probablemente sea mucho más alto. Mejor dicho, el 44% está dispuesto a decírselo a un encuestador. Tienen una opinión favorable de Hamas. Si ves a un musulmán caminando por la calle en Estados Unidos, hay un 50% de probabilidad de que tenga una opinión favorable de Hamas. ¿Se supone que debemos fingir que esto no es así? Lo que me hace sentir realmente optimista sobre esto es que no veo esto como algo profundamente arraigado en el futuro del Partido Demócrata. Para mí, el Movimiento de Palestina Libre es básicamente la versión más reciente de los reconocimientos territoriales. Es lo que fue el movimiento de desfinanciar a la policía en 2020 y en 2028 la gente va a estar fingiendo que nunca se subieron a ese tren. La gente se cansa de las cosas, ¿no sabes? Primero estaban los reconocimientos territoriales, luego desfinanciar a la policía, después las mujeres trans son mujeres, luego el clima, el mundo se va a acabar en 12 años. Y dejaron atrás cada una de estas cosas cuando vieron que la gente de clase trabajadora simplemente las Incluso rechazaba Greta por Thunberg completo dejó y todo atrás eso. eso de que el Incluso Greta mundo se Thunberg va ya a se pasó acabar. al movimiento de Palestina Libre. Y es que simplemente no perduran. Sabes, es cierto que para alguien como Mamdani, Palestina Libre es lo que realmente le apasiona. Y todo el socialismo es solo una fachada para eso. Igual que con el Sayad, el Medicare para todos es solo una fachada para toda esa basura de Palestina Libre. Pero estas personas no tienen influencia a nivel nacional. Realmente no la tienen. Y Mamdani sigue cometiendo error tras error tras error.
publicando los nombres de los propietarios, el video de Ken Griffin, como señalar a un ejecutivo en un momento en que literalmente los están matando en las calles, declarando la guerra a los judíos. Estas cosas simplemente no son populares entre el pueblo estadounidense. Bueno, ellos, si estuvieran aquí con nosotros, argumentarían que las encuestas muestran que sí es popular. Ahora, puede que así sea, y espero que tengas razón. Y de hecho creo que tienes razón, que esta es una tendencia que realmente no puede ganar aceptación entre la gran mayoría del pueblo estadounidense. Y creo que la historia de la comunidad judía estadounidense lo demuestra, como lo muestras en tu libro. Pero ahora mismo, ya sabes, las encuestas muestran mucho odio hacia Israel. No es así, todavía la gran mayoría de las personas de derecha siguen siendo pro-Israel. Pero hay... ¿Sabes? Cuando analizas a fondo las encuestas, ves que la gente joven, incluso los jóvenes conservadores, si crees en las encuestas, son menos pro-Israel que sus mayores. Y de hecho, como hemos visto en muchas primarias demócratas en todo el país este año, ser anti-Israel en este momento es como el propósito organizador, el principio organizador de la política demócrata, junto con, ya sabes, una creencia en la no aplicación de las leyes de inmigración. Y con el tema palestino parece despertar incluso más pasión que su odio hacia ICE. Ya sabes, está en medio de este momento. Es difícil ver más allá de eso. Y de hecho, porque sí parece haber prendido, ya sabes, y esa es la razón por la que el Sayad ha ganado tanto terreno. Y, ya sabes, dejó fuera a la izquierdista que pensaba que iba a ser la oponente de izquierda contra Haley Stevens. Mallory McMorrow, fue que, ya sabes, lo de las cosas sobre genocidio y las calumnias de sangre contra Israel son creídas por muchos estadounidenses, que ya sabes, lo han absorbido de los medios de comunicación principales, que como señalaste es woke. ¿Sabes? Es tan simple como solo, bueno, tenemos que esperar a que pase la fiebre y luchar contra eso, obviamente, como dices, y estoy de acuerdo. Pero, ¿sabes? No puedo culpar a la gente que ve esto y dice, espera un minuto, esto es un problema real. ¿Sabes? Pensaban que la policía estaba cometiendo un genocidio contra la gente negra en 2020. Probablemente ya no Lo piensan cual eso era un libelo de sangre, igual que decir que hay un genocidio en Gaza. y probablemente ya no crean eso. La izquierda es un grupo de personas demasiado instruidas, en su mayoría acomodadas, que piensan que son moralmente superiores a la verdadera clase trabajadora. Así que necesitan un montón de ficciones, vanidades para sostener esa idea de que están del lado de la gente común. Y por eso van cambiando de tema una y otra vez. Ese es el papel que está jugando ahora mismo Palestina Libre. Está diseñado para ocultar el hecho de que todos estos socialistas están 20 puntos detrás de los republicanos entre la clase trabajadora de todas las razas. Ellos hacen encuestas. Abdullah Sayed está obteniendo el 21% del voto afroamericano, Haley Stevens está obteniendo el 67% del voto afroamericano, está bien. Así es como están las cosas. Bernie Sanders no logró nada con los votantes afroamericanos. Llegó mucho más lejos con los jóvenes hispanos, que en su mayoría tienen educación universitaria y por eso apoyan fronteras abiertas y la abolición de ICE, a diferencia de sus mayores. A quienes no les gusta eso, por lo cual, por supuesto, los socialistas querían que Nevada fuera el primer estado en las primarias, pero perdieron ante Carolina del Sur, que tiene una enorme población de mujeres afroamericanas moderadas. Así que me siento bastante tranquila al respecto. Sí creo que ellos pasarán a otra cosa. Israel no es popular en Estados Unidos. No despierta mucha simpatía. Si preguntas en encuestas, ¿con quién simpatizas más? Pero, sinceramente, entre amigas, Jonathan, ¿no podemos admitir ambas que los palestinos son mucho más dignos de compasión que Israel? Si tuviera que elegir con quién simpatizo más, gracias a Dios, no creo que Israel necesite mi compasión, y sí siento lástima por los palestinos porque todos los que se preocupan por ellos son unos psicópatas. Así que ahora me Y siento los muy mal por animan a ellos. hacer cosas destructivas. Así que yo no creo que esto signifique un cambio enorme, enorme. No sé si signifique más que abolir ICE, es pura pose moralista, lo cual es ajeno para la clase trabajadora que los demócratas tienen que recuperar o nunca volverán a ser competitivos. Lo interesante que mencionaste es el tema de los jóvenes de derecha, pero incluso ahí desconfío mucho de esa narrativa. Esos jóvenes de derecha a los que no les gusta Israel, ya sabes, hace 10 años habrían sido de izquierda.
Hubo un gran cambio cultural hacia la derecha entre los hombres jóvenes. Y esto es para mí la primera señal de que de alguna manera están regresando a la izquierda, que es su hogar natural. O sea, los jóvenes son de izquierda y luego crecen. Compran propiedades. La mayoría de ellos sí. Y dejan de odiar a los judíos, entre otras personas, ya sabes, es como el ciclo de la vida, ¿sabes? Así que veo muchos impulsos de izquierda en el movimiento Groypers. Esa especie de impulso de culpar a todos por tus problemas, el derrotismo, el odio a Estados Unidos. Así que no sé si eso sea tan significativo. No ha habido ninguna disminución en el apoyo de los republicanos en general hacia Israel. De hecho, Israel es más popular entre los republicanos ahora que antes del 7 de octubre. Hay un apoyo muy arraigado ahí. Y cualquiera que no entienda eso no va a ser competitivo en una primaria del Partido Republicano, gracias a Dios. Bueno, hablemos de eso. No hay duda, y ciertamente en cuanto a la clase gobernante, ya sabes, el grupo republicano es casi unánimemente pro-Israel, y el único miembro obviamente anti-Israel del grupo republicano de la Cámara se quedará sin trabajo en enero. Y Thomas Massie. Esas cosas no están desvinculadas. Sí, exactamente, porque ya sabes, él se postuló como lo hizo Abdul El-Sayed en contra de AIPAC. Ya sabes, veremos cómo resulta eso en Michigan la próxima semana, cuando estamos grabando esto literalmente una semana antes de esa primaria. Pero vimos cómo resultó en Kentucky, donde en realidad no había muchos judíos en su distrito. Pero él, ya sabes, fue derrotado por un conservador pro-Trump, respaldado por Trump, ex-Navy SEAL. Ya sabes, Massie se redujo a decir, bueno, si quiero encontrarlo, tengo que buscarlo en Tel Aviv. Ya sabes, eso no tuvo eco en la derecha. Pero hay una excepción muy grande a ese sentimiento pro-Israel tan unificado en la derecha, al menos entre la clase gobernante. Y es una excepción bastante grande. Y es el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, quien, ya sabes, y hablo como alguien que al principio le tenía bastante simpatía, al menos, ya sabes, al principio. Y ya sabes, me perdió en el evento de Turning Point USA en el America Fest el diciembre pasado, cuando decidió que iba a ser públicamente neutral, ya sabes, en la cuestión del antisemitismo de Tucker Carlson. Y parece que ha redoblado esa postura con su entrevista en Joe Rogan, ya sabes, culpando a Israel de todo tipo de cosas, básicamente actuando como si el voto de los Groypers fuera real, y como si supiera algo sobre, ya sabes, como si supiera algo sobre la política de la derecha estadounidense que tú y yo no sabemos. ¿Por qué está equivocado? Quiero decir, las encuestas muestran que los Groypers son completamente marginales y despreciados por la corriente principal, así que está totalmente equivocado en eso. Quiero profundizar en lo que realmente dijo en el programa de Joe Rogan. Él dijo que los ciudadanos estadounidenses que tenían un problema con su maldito memorando de entendimiento, disculpen mi lenguaje, que estábamos siendo pagados por Israel. Así que difamó a los ciudadanos estadounidenses que tenían un problema con un acuerdo que ya se había venido abajo porque era una porquería. En el momento en que él estaba hablando, porque él estaba repitiendo los errores de Obama y Biden, para ser franco. Ya quisiera haber estado siquiera cerca del JCPOA. Lo que consiguió fue mucho peor. Nos difamó diciendo que teníamos lealtades dobles y que literalmente Israel nos pagaba, el más antiguo de los prejuicios antisemitas que existen. Es repugnante que una vicepresidenta diga eso sobre los ciudadanos del país al que sirve. Ciudadanos que están de su lado. Simplemente espantoso. Eso no tiene que ver con Israel. Él dijo que es moderado respecto a Israel. Yo también soy moderada respecto a Israel, aunque esa no es la postura del Partido Republicano. Como señaló Lawrence Jones en Fox News, él dijo, señor vicepresidente, esa no es la postura republicana sobre Israel. No se trata de Israel. Se trata de cómo habla de mí. Porque quiere que sienta que tengo que demostrar que no soy como Mark Levin, que para mí primero está Estados Unidos, que no soy Israel. Quiere que sienta que tengo que ponerme de rodillas y rogarles que reconozcan que de verdad pongo primero a Estados Unidos. Que se joda eso. Eso es izquierdismo. Eso es izquierdismo.
Quieres que tus judíos sientan que tienen que demostrar que no tienen lealtades dobles. ¿Me estás tomando el pelo con esto? No, absolutamente no, simplemente no. Y tengo que decirte, todos los días recibo mensajes de personas no judías. Nunca votaré por J.D. Vance. Todos los días la gente me escribe y me dice eso. Están horrorizados por la forma en que él habla de estos temas. Y mientras tanto diré esto. Escucho a demócratas todos los días que me dicen que votarían con mucho gusto por Marco Rubio. Demócratas de hueso colorado que nunca han votado por un republicano. No tienen absolutamente ningún problema en imaginarse votando por él. Ciertamente, si él se enfrenta a alguien como AOC, pero incluso contra un Gavin Newsom, no Rubio, Josh Shapiro tal vez votarían por Shapiro, ¿sabes? Buenas noticias para mi compañero de congregación aquí en el área de Filadelfia. Pero eso no es insignificante. Hay muchos republicanos que nunca considerarían a J.D. Vance, especialmente las mujeres, por cierto. Él tiene un verdadero problema con las mujeres, y muchos demócratas que podrían imaginarse siendo republicanos por primera vez en su vida. Bueno, básicamente lo que estás diciendo es que las encuestas hechas demasiado pronto, que se hacen todo el tiempo sobre ya sabes quién va a ser el nominado, que muestran a Vance todavía con una ventaja considerable. Marco Rubio dice que no se postulará de nuevo. Ha dicho que no competirá contra J.D. Vance. Así que, por mucho que esté de acuerdo con todo lo que acabas de decir, no puedo descartar las posibilidades de J.D. Vance. Él es el vicepresidente actual. Y a menos que el presidente Trump, ya sabes, intervenga, ya sabes, y por supuesto, siempre le gusta intervenir cuando ve quién va a ganar. No puedo descartar sus posibilidades de ser el candidato republicano en 2028. Yo tampoco puedo, porque nunca subestimo la capacidad del Partido Republicano para, ya sabes, convertir una ¿Hacer algo victoria en estúpido? derrota. Quiero decir, convertir la victoria en derrota y tomar la decisión equivocada. Así que es muy probable que él sea el candidato. No es competitivo en una elección general. Así que contra quien sea que compita, ya sea AOC o Gavin Newsom, esa persona será la presidenta, la persona que compita contra él. No sé, creo que now sí J.D. Vance. Eso como que rompe el modelo computacional, porque sí, no estoy seguro de eso, pero, o sea, eso nos devuelve a la cuestión de, ya sabes, ¿puede la izquierda tomar el control del Partido Demócrata? Ya sabes, el ala de Bernie Sanders siente que fue, ya sabes, engañada en los últimos 3 ciclos electorales por Hillary Clinton y Joe Biden. Ellos piensan que en 2028 les toca a ellos, a pesar de las mujeres de Carolina del Sur, especialmente las mujeres negras de Carolina del Sur. Sabes, volvamos a eso por un momento. ¿Realmente crees que, sabes, personas como Josh Shapiro pueden derrotarlos en las primarias demócratas? No lo sé. Sabes, yo creo que Kamala Harris tiene muy buenas posibilidades. Probablemente se va a postular. Y ella, Oh, si se seguro que postula, se va a si se postular. postula, va a ganar Carolina del Sur. Ahora, ya sabes, ¿qué significa eso para, ya sabes, podría ganar Nevada? Probablemente no. ¿Podría ganar Nuevo Hampshire? Probablemente no. Pete Buttigieg va a ganar New Hampshire. Va a ser muy divertido. Estoy muy emocionada por esto. O sea, bueno, Bueno, somos especialmente periodistas. Nos porque encanta esto. Nos nos encanta esto, encanta claro. esto, pero es como, ya sabes, a los votantes no les importa Israel, como que el 90% de esa primaria va a ser sobre Israel, así que va a ser un desastre y simplemente va a ser un placer verlo. Ahora, por supuesto, depende de lo que esté pasando en la derecha, porque si ellos, ya sabes, así J.D. Vance es coronado y no hay primaria y ya sabes, va a ser horrible porque vas a saber que probablemente los demócratas van a terminar con la persona más débil y luego vamos a terminar con el presidente más débil que hemos tenido en mucho tiempo, pero por ahora todavía tengo esperanza. Me parece muy poco probable que lo que sé sobre... Dado lo que sé sobre Marco Rubio, que él sería tan cobarde como para no cumplir con su deber como estadounidense. Él tiene el deber como estadounidense de postularse en 2028, así es como me siento. Y no parece ser una persona que evade su deber o que le da la espalda a sus obligaciones con su nación. Así es como yo lo vería. Pero nunca se sabe. Sí, no, eso es. Por eso la gente en nuestra profesión haría bien en evitar hacer predicciones, excepto, ya sabes, en columnas satíricas. Y eso creo que ambos tratamos de apegarnos a eso. Pero vamos, ya sabes, una última pregunta.
Sabes, uno de los problemas de la derecha es que, ya sabes, poner límites está muy fuera de moda. Sabes, una de las grandes lecciones históricas sobre el antisemitismo en este país fue la forma en que William F. Buckley básicamente expulsó a los Birchers del movimiento conservador en los años 60 y luego hizo lo mismo. Ya sabes, 30 años después con personas con las que en realidad era amigo, como Pat Buchanan y Joe Sobran, que en ese entonces intentaban normalizar el antisemitismo. Pero no hay nadie en esa posición. La razón por la que Tucker tiene tanta, ya sabes, tanta influencia en el espacio público, e incluso personas más locas como Candace Owens y, ya sabes, el Groyper, el neonazi Nick Fuentes, ya sabes, es porque nadie tiene ese estatus, nadie. Y de hecho, las personas, ciertamente en la derecha y tal vez tampoco en la izquierda, están dispuestas a, ya sabes, aceptar las decisiones de, ya sabes, líderes de opinión sobre lo que es aceptable, lo que no, dónde no está la estoy de ventana acuerdo de Overton. contigo. Entonces, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿En dónde estamos respecto a la cuestión de restaurar una ventana de Overton que coloque los antisemitas fuera de ella? Realmente no estoy de acuerdo contigo en esto, Jonathan. En mi programa en News Nation he tenido miembros del gabinete, senadores, congresistas, analistas, periodistas y líderes de opinión de la derecha que han denunciado a Tucker Carlson en términos muy claros. Y por supuesto, todo comenzó con Donald Trump. Sí, quien ayer retuiteó un artículo del New York Post llamándolo antisemita. Pero hace un año dijo, ya sabes, Tucker, Megyn Kelly, Candace Owens, Alex Jones, están fuera de MAGA. Ya sabes, he visto que no hay problema en la derecha en señalar y denunciar estas cosas y decir que esto no pertenece al Partido Republicano. Si hablas así sobre los judíos, todos te dejan fuera excepto la vicepresidenta de los Estados Unidos. Así que haz con esa información lo que quieras. Todos, excepto la vicepresidenta, no han tenido problema en echar a los Groypers y a Tucker a la calle. Y mientras tanto, en la izquierda, el mismo tipo de personas han sido elevadas al estatus de celebridad. Así que hay una gran diferencia en cuanto a carácter y valentía entre la izquierda y la derecha. Yo he visto lo contrario de lo que describes, empezando por la Fundación Heritage, el éxodo masivo debido al apoyo de Tucker Carlson por parte de Kevin Roberts. Simplemente increíble, y tan alentador verlo. O sea, porque saben que eso es lo que quieren sus votantes. Sí, creo que se remonta a, creo que, ya sabes, a tu conclusión principal de tu libro, que es que Estados Unidos sigue siendo excepcional. Sabes, Estados Unidos es diferente del resto del mundo en cuanto a cómo trata a los judíos, porque Estados Unidos mismo sí, siempre ha sido excepcional en la forma en que se presentó y en la forma en que se percibía a sí mismo. Y que el gran argumento en realidad no es tanto sobre si la gente va a ser amable con los judíos o no. Se trata de lo que piensan sobre Estados Unidos y que la izquierda, que es antisemita, odia a Estados Unidos. Sabes mucho más. Es como lo que decimos sobre Irán. Odian a Estados Unidos más de lo que odian a Israel. Pero los mamdanis y las personas de la izquierda que están difundiendo el antisemitismo, ellos también odian a Estados Unidos. Correcto. Bueno, Basha, muchas gracias por acompañarnos hoy. I do recommend your libro. Quiero decir, tus 2 primeros libros. Todavía pienso que, ya sabes, Bad News es el mejor libro sobre el sesgo de los medios que he leído. Recomiendo los 3 libros tuyos, incluyendo Judíos y la Muchas izquierda gracias. para nuestros lectores. ¿Cómo pueden nuestros oyentes y espectadores conseguir una copia y cómo pueden seguir tu trabajo? Lo puedes conseguir en Amazon y en cualquier lugar donde se vendan libros. Puedes ver mi programa en News Nation cada semana. Se transmite los sábados por la noche a las 7 de la noche y el domingo por la mañana a las 11 de la mañana para el público de Shomer Shabbos. Lo grabamos previamente los viernes. Y sí, la mejor manera en que puedes apoyarme es viendo mi programa. También tengo un Substack, lee mis artículos y sigue a Jonathan porque él es una guía moral en tiempos de oscuridad. Así que muchas gracias por invitarme y gracias a todos Sí. por todo lo que haces por nuestra nación y por el pueblo judío. Bueno, muchas gracias de parte de todos aquí en JNS. También queremos agradecer a nuestra audiencia. Por favor, recuerden sintonizarnos todos los días en la edición diaria de Jonathan Tobin, que pueden escuchar donde sea que obtengan sus podcasts. Y ya sea que nos estén escuchando en cualquiera de ellos o viéndonos en vivo en Facebook, X o en el canal de YouTube de JNS, por favor denle like y o suscríbanse a JNS. Hagan clic en la campanita para recibir notificaciones y déjenos buenas reseñas. Por favor, escríbanos a Think Twice al correo thinktwice@jns.org y cuéntenos dónde escuchan o ven el programa y qué opinan sobre él. Y recuerden, sigan leyendo y pensando por ustedes mismos. Y nos vemos de nuevo la próxima semana.